Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Buenas tardes, amigos. Comenzamos esta emisión con lo último de la información carcelaria. Estefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Revueltas en 6 centros y 84 guías penitenciarios retenidos marcan la crisis en las prisiones. Alias Fito, la debacle carcelaria. Los reos ocasionaron los disturbios con el objetivo de presionar al gobierno para que no los trasladen a otras prisiones. Incluso hubo intentos de fuga. Diego Cuenca describe los hechos. Un equipo de Televistazo grabó a un grupo de presos destruyendo las cámaras de seguridad del área administrativa de la cárcel de Turi en Cuenca. Los reos empezaron los desmanes a las 7 de la mañana. Cuando salieron de sus celdas utilizando escaleras y sábanas para subir a los techos del pabellón de máxima seguridad. Luego se tomaron la garita. Varios de los presos lucían gorros de lana, similares a la cara de un lobo. Fuera de esa cárcel en Azuay, se desplegaron 120 policías y 25 militares, quienes intentaron controlar la situación mientras evacuaron a los funcionarios. Además, una veintena de guías penitenciarios están retenidos, según videos que difundieron los presos, quienes enviaron un mensaje al gobierno para que detenga los traslados. En la cárcel de Cotopaxi, los presos también subieron a los techos de los pabellones de mínima y máxima seguridad. Ellos tenían celulares en sus manos, mientras policías y militares llegaban para intentar controlar la situación. En la celda, 55 penitenciarios fueron retenidos por los reos. El comandante zonal de la policía, en compañía del gobernador, acudieron al sitio y por ahora las visitas están suspendidas. En la cárcel de Riobamba también se registró un motín. Los presos empezaron a lanzar piedras y bombas molotov. Según información extraoficial, son 9 guías penitenciarios retenidos. En los exteriores, decenas de militares y policías intentan devolver la paz. En la cárcel de Machala también 15 agentes penitenciarios están retenidos por los presos y aún no han sido liberados. Afuera hay policías resguardando el ingreso, que también luce con barreras hechas con llantas para contener ataques. En la cárcel de Tungurahua, la policía intenta rescatar a 14 guías penitenciarios retenidos por los reos. En la cárcel de El Inca, en Quito, se reportó un conato de incendio que fue controlado por funcionarios de esa prisión. El incidente fue protagonizado por un grupo de presos con la intención de fugarse, y uno de ellos logró salir, pero fue recapturado por la policía. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el cabecilla de los choneros, es buscado debajo de los techos de la Regional Guayas y en las alcantarillas. Se trata de uno de los delincuentes más peligrosos del país. 3.000 uniformados entre policías y militares, la mañana de este lunes intensificaron hasta con tanquetas la intervención en la cárcel regional Guayas. Se concentran en el pabellón de máxima seguridad donde desapareció José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros. Su celda estaba vacía cuando llegaron los agentes la madrugada del domingo. A diferencia de otras ocasiones donde los presos estaban por los tumbados, ahora eran los militares y policías quienes recorrían esa zona para hallarlo, pues es el más buscado por el gobierno nacional. Rompieron y levantaron las hojas de zinc, también sacaron los fierros que servían como antenas para teléfono. Desde el domingo, 10 carros con escaleras ingresaron al reclusorio para acceder a los pabellones más altos. Uno de los conductores tras cámaras contó que hasta en las alcantarillas se busca a Fito. Pese a la insistencia de Televistazo, el SNAI no se ha pronunciado sobre los operativos. Frente a la puerta principal de la cárcel, ubicada en el kilómetro 17 de la vía Guayaquil-Daule, permanecen camiones militares.
Televistazo conoció que los uniformados han revisado gran parte de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, pero aún no aparece ni Fito ni otro reo que le daba seguridad. El recuento de las personas privadas de la libertad continúa. Y Fito tiene un extenso prontuario penal por delitos como asesinato, delincuencia organizada, tenencia de armas y droga, pero cuenta con 2 condenas vigentes. Las demás fueron borradas en polémicas decisiones judiciales. El historial delictivo de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, data del año 2000 con una primera detención momentánea por robo, de la que no hay mayor registro. Entonces apenas se gestaba la banda de los choneros y Fito era uno más del grupo al mando de otros cabecillas. A partir de 2010, la justicia lo sigue de cerca por repetidos crímenes y le abrió juicios por delincuencia organizada, tenencia de armas, asesinato, asociación ilícita y delitos contra la propiedad, que concluyeron en 8 sentencias condenatorias, entre 1 y 25 años de cárcel, que los abogados de Fito han ido eliminando. En 2017, un tribunal de Manta lo declaró inocente de homicidio. Otra causa por el delito de organización y financiamiento para el tráfico de drogas volvió a 0 gracias al dictamen abstentivo de un fiscal. Y en 2019, un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia anuló su pena más alta de 25 años por asesinato. Macías recibió más beneficios legales del polémico juez de Guayas, Diego Poma, quien declaró extinguidas 4 condenas por delincuencia organizada, porte de armas y robo, y lo habilitó para pedir la prelibertad. El mismo juez prohibió en 2021 que lo muevan de la cárcel regional de Guayas, argumentando que su vida corría peligro. Y en 2023, cuando el gobierno trasladó a Fito a la cárcel de La Roca luego del asesinato de Fernando Villavicencio, emitió un nuevo fallo para que lo regresen a la regional, de donde acaba de escapar. Al momento, José Adolfo Macías Villamar solo tiene vigentes 2 sentencias, de 12 y 22 años de prisión por asesinato, de los cuales ha cumplido 11 años en la cárcel. Fito es cabecilla de Los Choneros, una banda que nació en Manta hace 26 años ya. Ya ha sido la más organizada del país, incluso logró reclutar a 8,000 personas según inteligencia militar y policial. El grupo de delincuencia organizada Los Choneros es uno de los más antiguos del Ecuador. Apareció en Manta en 1998 y en 26 años se convirtió en uno de los más peligrosos del país, dedicado principalmente al narcotráfico. Según informes de inteligencia policial y militar, desde el 2008, cuando lo dirigió Jorge Zambrano, alias Rasquiña, se asoció con el cártel Sinaloa de México y el Frente Oliver Sinisterra de Colombia para consolidar su poder. Hasta el 2020, año del asesinato de Rasquiña en Manta, este grupo incluyó en sus actividades delictivas la extorsión, el robo, el tráfico de armas, el sicariato en todo el país. En una década, los choneros, que tenían 6.311 personas, según el último informe del Instituto de Criminología de la Universidad Central, creció a 8.000 por la alianza con otras organizaciones delictivas, entre ellas Los Fatales, encabezada por alias Fito, Águilas de Junior Roldán, asesinado en Colombia en mayo de 2023, Gángsters y Fatales, bandas que operan en las provincias costeras. Los choneros también ejercen control de la mayoría de los pabellones de las cárceles del país, como la Penitenciaría del Litoral, la Regional de Cotopaxi, Turi de Cuenca, el Inca de Quito. Las autoridades no proporcionaron la información sobre cuántos de los 31,000 presos pertenecen a los choneros. Metástasis, la infiltración narco. Leandro Norero siguió traficando armas y droga mientras estuvo en la cárcel de Cotopaxi, donde fue asesinado. Según el caso Metástasis, continuó con ayuda de socios como alias Yankee, quien cuidó sus finanzas. Luisa María Heredia con el informe. Leandro Norero mantuvo su operación criminal en prisión. Sus principales negocios, el narcotráfico y la venta de armas, no se detuvieron. Continuaron bajo su dirección, pero por medio de aliados. Uno de ellos es Fabián Gilmar Camposano, alias Yankee, hombre de confianza del patrón y quien aparentemente llevaba sus finanzas. En los chats difundidos por Fiscalía hablan constantemente sobre dinero. Mencionan, por ejemplo, las deudas que tenían con Norero los Mejías, que según Fiscalía eran
eran sus socios mexicanos. También analizan la venta de bienes para obtener efectivo y destinarlo al tráfico de drogas. Libros, pelotas con aire, frutas o caramelos eran los términos clave para referirse a la cocaína que enviaban en contenedores a Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, el 15 de junio de 2022, Norero le dio directrices a alias Yankee para un envío. Mándame fotos de los libros. Ya casi terminamos de empacar, ñaño. ¿Cuántos hay, ñaño? 52, ñaño. Ya, ñaño. Ponlos en un solo bulto. Vamos a venderlos. Solo esos. Yankee incluso buscaba nuevas formas para el envío de droga y nuevas rutas. Esta empresa se la compró. Tiene 9 años de antigüedad. Para exportar cualquier fruta, podemos cambiarle para exportar madera o lo que sea, ñaño. Los chinos con los que se quiere trabajar ya mandaron para la mitad del primer cajón que se va a enviar sano. Y darle historial. Me dan la bajada en Hong Kong. Además, Camposano se encargaba de la distribución de armas. El 27 de julio de 2022 puso al tanto al patrón de la llegada de un cargamento de 26 armas largas. La mayoría iban a ser comercializadas y 5 entregadas a líderes de bandas locales, ya que Norero era el financista oculto de sus operaciones. Esto fue lo que me dieron a mí, ñaño, 26. Ya, ñaño, mándala a estos locos. Las que tienen tubo atrás. Así hay 5. Dale 3 a Cuy y 2 a Ben. Y uno normal a la S. Entregado. Cuy es de acuerdo con Fiscalía, alias Cuyuyuy, cabecilla de los Lobos. Ben es Ben 10 de los Chone Killers. Y ese es Samir Maestri, asesinado en octubre del año pasado, quien había heredado las rutas de Norero para traficar. En los chats del caso Metástasis se nombra a una ex candidata a Miss Ecuador que habría sido cercana a Leandro Norero y su red. Ella fue, según el narcotraficante, quien le presentó a César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional. Y de acuerdo con la Fiscalía, querían asesinarlo. En los chats del caso Metástasis publicados por Fiscalía, entre Leandro Norero y Elive Angulo, alias Estimado, uno de sus abogados, se rinden cuentas sobre el avance de los procesos penales abiertos en contra del narcotraficante. El 13 de julio de 2022, en medio de una extensa conversación, Estimado le dijo a El Patrón que uno de sus contactos en la policía le preguntó por una mujer a la que el Ministerio Público iba a relacionar con él. Me dicen los paquitos que la gente se pare tiesa y que si hacemos habeas corpus el abogado pase la audiencia de otro país. También me preguntan por Landy Párraga Goiburo, que usted la conoce. ¿Qué dicen de ella? Por nada del mundo tiene que aparecer. Dicen que esa chica tiene una importadora y la están revisando y que la fiscal quiere joder con esa man en el proceso. Landy Párraga Goiburo fue virreina de Quevedo en 2019 y participó en Miss Ecuador justamente en 2022. Televistazo intentó comunicarse con ella, pero no hubo respuesta. En el diálogo, Norero dio detalles. Ella siempre ha estado en reinados y esas cosas. Esa importadora no es de ella, sino de un machucón de la man. Se llama César. Mi estimado, no puede aparecer por nada. Mi estimado, por favor. Donde mi mujer sale con algo de ella, me jodo. Según El Patrón, sostuvieron una relación. Ya le digo a los pacos que eso no debe salir por ningún lado. Lo que pasa es que yo no sabía quién es. Yo no sabía qué era, pero ya hablo con estos manes que deben de apoyar al 100 ahí. Mi estimado, con esa muchacha hay un mega problema ahí. Ella me presentó a César Litardo, a unos generales. Por favor, de todo el proceso, esa man hay que sacarla. César Litardo llegó a la Asamblea Nacional en 2017 por Alianza País, cuando el binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass ganó las elecciones. Tras la ruptura entre ambos, Litardo, que incluso llegó a presidir el legislativo, se inclinó por Moreno y se volvió enemigo del correísmo. Lo consideraron un traidor. Javier Jordán, socio de Norero y cercano al movimiento político, en otro chat con El Patrón lo tildó de sapo. Ñaño, estoy en eso que te comenté ayer, esta reunión con Litardo. Ese sapo es, reviéntalos a todos. Litardo, quien en entrevistas a medios digitales confesó estar consternado, era uno de los blancos de Jordán. En chats de junio de 2022, según Fiscalía, se habla de asesinarlo. 70 millones de personas están bajo alerta de una tormenta de hielo y nieve en Estados Unidos. El norte, el centro y sur del país se verán afectados por el clima extremo. Estados Unidos soporta una tormenta invernal tras otra, luego de un fin de semana en el que 15 estados estuvieron sometidos a intensas nevadas en el noreste, especialmente en la región de Nueva Inglaterra, que incluye los estados de Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Desde hoy hasta mediados de la semana, un nuevo frente de mal tiempo llega con distintas manifestaciones.
Las nevadas se desplazan desde Nuevo México hasta Michigan, cruzando por 6 estados con vientos que llevarán las temperaturas una vez más a niveles bajo cero. Mientras que en la costa del Golfo de México, en Luisiana, Alabama y Mississippi, el aire cálido y húmedo amenaza con provocar tornados y vientos huracanados, que aunque son propios del verano, llegan también en esta época por una serie de alteraciones climáticas, como el del día sábado en Fort Lauderdale, en Florida. Y desde mañana, en la costa noreste de Florida hasta Carolina del Norte, se esperan intensas lluvias e inundaciones. Los expertos califican a esta nueva tormenta como el conjunto de todas las amenazas meteorológicas imaginables, que recorrerá 2.800 kilómetros en 3 días. Y por segundo día, Copa suspende vuelos en Quito y Guayaquil. ¿Ya hay una respuesta para los viajeros afectados? Además, 42.000 personas abandonaron el centro histórico de Quito en 20 años. ¿La llegada del metro cambiará la situación? Siga en Ecuavisa, ya volvemos con más aquí en Televistazo. Quito, a rescatar el centro. Hoy en Televistazo empezamos una serie de reportajes sobre el centro histórico de Quito a propósito de la llegada del metro, con el que surgen señales de dinamizar su economía. Pero ¿cuál es la situación de la zona? Carla Delgado indica que en los últimos 20 años 42.000 personas abandonaron el lugar. El metro llega como anillo al dedo al centro histórico de Quito. Le faltaba una oportunidad para reactivarse y parece que es esta. Solo durante los 2 últimos fines de semana llegaron más de 120.000 personas hasta la estación de San Francisco, en pleno corazón del casco colonial. Esto influyó en los negocios, que han reportado un incremento de hasta el 70% en sus ventas. Algunos de ellos apenas subsistían desde la pandemia. Así, el metro podría cambiar la realidad de la zona, que hasta hoy tiene otro problema: una pérdida de residentes. En el año 2000, unas 72.000 personas vivían en el centro histórico. Ahora, solo 30.000. Cuando el vecino dice, no tengo calidad de vida, no tengo habitabilidad. Entonces, cuando yo no siento esa calidad para mí, para mi familia, para mis hijos, cuando no tengo la debida accesibilidad, cuando había una contaminación de smog y cuando se hace complicado mantener las casas antiguas, yo prefiero una modernidad de irme a otros lugares. El efecto más directo se ve en las casas históricas. El Instituto Metropolitano de Patrimonio registra 5.300. 4.400 son de propiedad privada y de ellas 245 están abandonadas. Así se ven desde la calle Venezuela: vidrios rotos, techos destruidos y paredes cuarteadas. Un notorio deterioro. Esto se debe, según el Buró del Centro Histórico, a que desde 2009 no existe una política clara de vivienda en la zona. El mayor proyecto es que se hizo a través del proyecto con el BID, que fueron alrededor de unos 45 millones de dólares, que inició desde la administración del alcalde Paz hasta el alcalde Paco Moncayo. Todas esas administraciones, ese proyecto trascendió esas administraciones, ese plan trascendió las administraciones. Ahí se construyeron los centros comerciales del ahorro, los parqueaderos de borde, el soterramiento de cables en el centro histórico, pero de la administración del general Moncayo acá se eliminó esa lógica y no tuvimos una institucionalidad ni los recursos que habían antes. Y con el abandono fueron llegando los problemas, y los que ya existían se acentuaron para convertir el centro caótico de día y despoblado y peligroso de noche. Mañana, en la segunda parte, vamos a revisar cómo la inseguridad ahuyenta a los moradores del centro histórico. El Estado enfrenta 10 procesos legales y arbitrales por los contratos relacionados a la construcción de Toachi Pilatón. En juego están indemnizaciones por casi el 50% del costo total de la obra, y el país ya perdió el primero de ellos. Francisco Garcés con los detalles.
Toachi Pilatón es la única planta hidroeléctrica que entrará en funcionamiento al final de este año, pese a que su construcción cumplirá 13 años. Tiene 3 etapas y solo una está concluida, produciendo 50 de los 250 megavatios que el proyecto debe generar una vez concluido. Los problemas con los contratistas se tradujeron en 10 demandas contra el Estado. La primera de la rusa Interao, que construyó una parte de la obra civil, pero fue declarada contratista incumplida tras paralizar la obra. El tema terminó en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, que falló parcialmente a favor de la firma rusa y ordenó al Ecuador pagar $44 millones de indemnización de los 85 que había pedido inicialmente, aunque el fallo no está vigente porque el Ecuador pidió la nulidad y espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es el primer revés en los casos, aunque no el único. El Estado también debe pagar 10 millones al consorcio Pilatón Toachi, que fiscalizó la obra y que planteó la segunda demanda. Ese mismo consorcio espera también la decisión en otra demanda en la que pide 3 millones de indemnización. En el Tribunal Contencioso Administrativo están 4 procesos más, 3 planteados por la constructora china CWE, que en indemnizaciones pide $125 millones, y también tiene planteada otra acción constitucional en la que no se fija un monto de reparación. A las demandantes se suma la rusa Tiasmash, que se encargó de la provisión de los equipos electromecánicos para que la central pueda producir energía. En total pide más de $55 millones en reparaciones en una causa en el Tribunal Contencioso Administrativo y otra en mediación. El Ecuador podría terminar pagando más de $240 millones en indemnizaciones si los tribunales dan la razón a los demandantes. Es decir, por resoluciones judiciales, terminaría pagando el 50% del costo total del proyecto. Ahora la obra está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que debe terminarla a mediados de año y tras las pruebas ponerla a generar energía a toda su capacidad entre noviembre y diciembre. Con el incremento del salario básico aumenta el monto de los créditos hipotecarios de interés social para quienes compran su vivienda por primera vez. Adriana Bermeo detalla otros beneficios. Para el 2024 se incrementaron los montos máximos de endeudamiento en préstamos hipotecarios para financiar la compra de la primera vivienda. El ajuste responde al alza del salario básico. Para casas de interés social BIS, el rubro aumentó de $80,000 a $81,880 y para viviendas de interés público BIP de $103,000 a $105,340. Estos créditos tienen beneficios. La tasa de interés de 4.9%, la más baja del mercado. El plazo de endeudamiento es de hasta 25 años y la entrada para la compra de la vivienda es de 5%. Por ejemplo, si se compra una casa de $100,000, la entrada es de $5,000 y la cuota mensual de $550. Solo 6 instituciones financieras entregan créditos hipotecarios con el interés subsidiado. Banco del Pacífico, Banco Pichincha, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha, Mutualista Suay y Cooperativa Tuntaqui. Las viviendas para este tipo de créditos tienen que ser nuevas y parte de proyectos inmobiliarios. Buscar que esté un proyecto en proceso de construcción. Tiene que acercarse a preguntarle si está calificado por Midubi. Y ese es el único requisito que se necesita. El BIES también tiene un crédito hipotecario preferencial para sus afiliados. La casa debe tener un precio máximo de $90,000. El interés es de 5.9% y el plazo de pago es el mismo, 25 años. El cabecilla de los choneros, alias Fito, gozaba de privilegios incluso en prisión. ¿Cuáles? Entérese al volver. Y además, la primera misión privada a la Luna despegó con éxito. ¿Cuál es su misión? Se lo contamos luego del corte. A las 6 de la tarde. Alias Fito, la debacle carcelaria. Desde celdas exclusivas hasta permisos para grabar videos musicales compuestos para él,
Fueron parte de los privilegios que alias Fito, cabecilla de la banda Los Choneros, ha gozado en una cárcel de Guayaquil. Desde hace más de 10 años, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, permanecía en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional de Guayaquil, pero no cumplía su pena como cualquier otro reo. Para citar un ejemplo, el 30 de septiembre de 2022 celebró su fiesta de cumpleaños en la prisión, que incluía pirotecnia, baile con música estridente, torta de cumpleaños y bebidas alcohólicas, sin que ninguna autoridad del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI lo prohibiera o se refiera al respecto. Los privilegios fueron escalando a tal punto que tenía una celda exclusiva, decorada con su imagen, acompañada de armas de fuego, dinero y la frase plata o plomo. En otra pared del cuarto, en cambio, se observan figuras de animales alusivas a la banda narcocriminal Los Choneros. El sitio tiene baño privado, instalaciones para televisores, ducha eléctrica, cama de 3 plazas, refrigeradora y conexiones para servicio de internet. Alias Fito se sentía tan cómodo en la cárcel que hasta daba órdenes de quién podía ingresar cuando en septiembre de 2023 se viralizó el video musical de un narcocorrido compuesto para él, que fue grabado dentro del Centro de Privación de Libertad por la productora que se autodenomina vocera de Los Choneros. Como siempre, de esto tampoco hubo un pronunciamiento oficial. Alias Fito asumió el mando de Los Choneros tras la muerte de Rasquiña. Grupos delincuenciales que antes eran aliados se convirtieron en sus enemigos, generando enfrentamientos también en prisión. Fabiola Santana lo informa. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es el cabecilla del grupo delincuencial que la fuerza pública considera el más grande en el país, Los Choneros y sus aliados. Él ocupa el puesto que tradicionalmente mantuvo Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, asesinado en diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta mientras estaba con prelibertad. Inicialmente lideró la organización delictiva con Junior Roldán, alias JR, pero también fue asesinado al salir con prelibertad el año pasado en Colombia. La fuga de la regional de Guayaquil, que anoche confirmó el gobierno, no es la primera. En febrero de 2013 escapó de la cárcel de máxima seguridad La Roca junto a 18 miembros de Los Choneros. Entonces se informó que maniataron a 14 guías penitenciarios para huir en botes por el río Daule. Luego de 2 meses fue recapturado en su vivienda. Así se convirtió en mano derecha de Rasquiña. Según informes de inteligencia policial, su ascenso no fue bien visto por miembros de la organización y sus aliados los Lobos y Tiguerones, que lo asociaban con el asesinato de Rasquiña. Por eso planificaron matarlo, pero él se enteró y para impedirlo generó un amotinamiento carcelario en febrero de 2021 que dejó 79 muertos. El control carcelario de Fito y Los Choneros quedó evidenciado no solo por su capacidad para estar armados dentro de la penitenciaría del Litoral, sino por los privilegios que logró imponer. Ahora el narcotraficante graduado de abogado volvió a dejar mal parado al SNAI con su fuga y genera una crisis en el gobierno. En Perú, la policía rescató a 40 menores de edad que eran explotadas sexualmente por una banda criminal. Estaban secuestradas en un inmueble, como nos informa Ileana Suárez. Un operativo se realizó este fin de semana en el distrito de San Martín de Porres de Lima, donde la policía allanó 4 discotecas y 10 viviendas. Así lograron rescatar a 40 jóvenes de entre 12 y 16 años que eran sometidas a violencia sexual. Ellas estaban encerradas en estos inmuebles y eran expuestas por los delincuentes por medio de catálogos en redes sociales. Hay 8 hombres y 2 mujeres detenidos, quienes integraban una banda criminal denominada Los Hijos de Dios. Todos tienen antecedentes penales y captaban a sus víctimas con anuncios falsos de trabajo publicados en Internet.
Las fiestas que realizaban dentro de estos clubes nocturnos terminaban en peleas y en otros disturbios. Ahora ellos están acusados por el delito de trata de personas y explotación sexual de menores de edad. La mayoría de adolescentes rescatadas son de nacionalidad venezolana, mientras que el resto son peruanas. Muchas regresaron con sus padres. La banda Los Hijos de Dios son una facción del Tren de Aragua conformada por venezolanos que se encarga del negocio de la explotación sexual en toda la zona de Lima Sur, pero además extorsionan y captan nuevos miembros a los que exigen matar para ser parte del grupo. Brasil cumple un año del asalto que seguidores del expresidente Jair Bolsonaro protagonizaron contra el Congreso en Brasilia. Fue el 8 de enero del 2023 cuando una turba invadió la Plaza de los Tres Poderes, donde están las sedes de la presidencia, del legislativo y la función judicial. El actual mandatario Lula da Silva tenía una semana de posesionado y el acto de insurrección fue interpretado como una manera de intentar un golpe contra el nuevo gobierno. 2.170 personas fueron detenidas y algunas han recibido penas de hasta 17 años de cárcel. Bolsonaro también está investigado como instigador intelectual del ataque. El presidente Lula da Silva participará hoy en un acto de defensa de la democracia. En Alemania, miles de agricultores participan en protestas por los recortes de subsidios y otros beneficios. Los manifestantes han bloqueado calles e importantes avenidas de Berlín y otras 20 ciudades al comenzar una semana de reclamos. El gobierno busca cerrar una brecha presupuestaria de 1.000 millones de euros y ha dispuesto una serie de medidas que han encontrado resistencia en el sector rural. Una semana después del devastador terremoto del centro de Japón se confirman 168 muertos y 565 heridos, mientras las tareas de búsqueda de víctimas y asistencia a los damnificados continúan obstaculizadas por la nieve y los daños en carreteras. El potente sismo deja además 323 desaparecidos, la mayoría en la ciudad de Wajima, una de las más afectadas por la catástrofe en la península de Noto, a orillas del mar de Japón. Un conjunto de linternas formaron el largo cuerpo de 2 dragones para iluminar las calles de Chongqing en China y dar la bienvenida al Año Nuevo del Dragón. Los equipos instalados en una calle peatonal en el distrito de Jiangbei alcanzan una longitud de 170 metros y representan 2 dragones con una perla entre ellos. Esta decoración añade un ambiente festivo a esa popular zona turística del país. Esta mañana partió rumbo a la Luna la primera misión privada estadounidense. Un vehículo de exploración científica que dará soporte a otras misiones de la NASA espera alunizar con éxito el 23 de febrero. 5, 4, 3. Un nuevo lanzamiento exitoso desde Cabo Cañaveral ocurrió este lunes con el despegue del cohete Vulcan. Esta nave, fabricada por United Launch Alliance, una empresa fundada por Boeing y Lockheed Martin, lleva a cabo su primer viaje con el módulo de investigación Peregrino. La nave transporta instrumentos científicos de la NASA para el estudio de la capa externa lunar, moléculas de agua y el entorno de radiación lunar. El módulo fue construido por la empresa Astrobotic y cuesta $108 millones. La compañía privada busca ofrecer un servicio de transporte de carga y entrega para misiones lunares y planetarias. El alunizaje está previsto para el 23 de febrero en la cara oculta de la Luna y será la primera vez que Estados Unidos llegue al satélite desde 1972. En la carrera espacial, países como China y la India también han enviado sus propias misiones. En 2019, China logró posar una nave en la cara oculta de la Luna y en 2020 regresó con muestras de la superficie. Mientras que en agosto de 2023, India puso en órbita un cohete no tripulado, Chandrayaan-3, que debe alunizar a fines de enero. Ahora la misión Peregrino proveerá más datos a la NASA para las misiones del programa Artemis, que llevará nuevamente al hombre a la Luna en 2025.
un objetivo que también persiguen otras potencias, que comparten intereses científicos, económicos y estratégicos, y consideran la llegada al satélite como un paso clave para lograr después la colonización de Marte. Luego de la pausa, luto en el fútbol mundial. La leyenda Franz Beckenbauer falleció a los 78 años en Alemania. También TAME vendió los 2 últimos aviones de su flota. ¿A cuánto? $16 migrantes procedentes de Asia fueron rescatados por la policía y el ejército en Tulcán, en Carchi. Traficantes de migrantes los movilizaban desde Ecuador a Colombia por los pasos informales en la frontera. Es el momento en que agentes de inteligencia de la policía y del ejército ingresaron a una vivienda ubicada al norte de Tulcán y encontraron a 8 extranjeros procedentes de la India. Minutos después avanzaron a otra casa a 1 kilómetro donde rescataron a 8 personas más. Fue el sector conocido como las 4 esquinas cerca de la frontera con Colombia. Según la investigación policial, los 16 rescatados son víctimas de una red de tráfico de migrantes que los habría trasladado desde el sur de Asia a Europa, luego los llevó vía marítima a Brasil y los embarcaron en una ruta terrestre hacia Norteamérica. Los migrantes provienen de Nepal, Pakistán, Bangladesh y la India. En las casas donde los tenían hacinados se observó ventanas cubiertas con plástico negro para que los habitantes de la zona no pudieran verlos y varios colchones estaban regados en el piso. Los uniformados detuvieron a un implicado, pero otros 2 escaparon a Colombia por el río Carchi debido a la cercanía de esta casa con un paso clandestino. Los 16 rescatados fueron trasladados al Patronato Municipal de Tulcán. Franz Beckenbauer falleció a los 78 años de edad. La familia del exjugador y entrenador informó sobre su muerte en un comunicado en el que señalan que partió el domingo y pidieron respeto a su privacidad. Beckenbauer es considerado el mejor jugador alemán de todos los tiempos. Fue campeón mundial en 1974 como futbolista y en 1990 como entrenador de la Mannschaft. Los últimos años estuvo alejado de la vida pública por problemas de salud y también por un escándalo de presuntas irregularidades en la designación de la sede del Mundial del 2006, del que fue parte del comité organizador. Cambiamos de tema y hablamos del Rally Dakar. Se disputó la tercera etapa de esta carrera y en esta jornada los competidores tuvieron un recorrido de 733 kilómetros desde Al Duwamidi hasta Al Salamilla. En motos, el ecuatoriano Juan José Puga terminó en el puesto 65 y subió a la posición 60 en la clasificación general, mientras que en la categoría SSB, Sebastián Guayasamín sigue con un buen ritmo consistente de carrera y fue octavo, lo que le permite seguir entre los 10 mejores de su categoría. La jornada del martes llevará a los pilotos hasta Al Hofuf. El Sao Paulo anunció la salida del entrenador Dorival Júnior, quien asumirá como director técnico de la selección de Brasil. El estratega, campeón de la Copa Libertadores 2022 con Flamengo, no aceptó la propuesta de renovación del tricolor paulista y será el encargado de dirigir a su equipo en la Copa América y en las eliminatorias. Días atrás, Fernando Diniz, quien estaba a cargo de forma interina, fue cesado de sus funciones. Y a pesar de la ilusión que generó su regreso a las competencias, Rafael Nadal dio una mala noticia a sus fanáticos. El español no estará en el Abierto de Australia. En redes sociales informó que sufrió un micro desgarro muscular y aunque no es en el mismo lugar de la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por casi un año, se determinó que no estaba apto para disputar partidos de 5 sets. Nadal mantiene el objetivo de llegar en las mejores condiciones a Roland Garros.
TAME vendió por $2.5 millones sus 2 últimos aviones, pero no todo el monto irá a la empresa aérea en liquidación. Diego Puente con el informe. TAME, empresa en liquidación desde el 2020, vendió los 2 últimos aviones que le quedaban. El 3 de enero firmó a favor de la empresa estadounidense RACG Consulting Inc., que ofreció $2.5 millones por las 2 aeronaves de Embraer 190. Cada avión tiene 2 motores, ninguno operativo. Parte de sus componentes debe ser reemplazado. La inversión económica para ponerlos en funcionamiento no era viable para TAME, por lo que se dispuso la venta. Entregó los 2 aviones el viernes pasado. La empresa compradora se define como distribuidora mundial de componentes de aviones ATR, Embraer y Cessna Caravan. Entre sus servicios ofrece el desmontaje de aeronaves. EMCO, también en liquidación, indicó que el 72% de esos ingresos irán a Petroecuador por una deuda que TAME tenía con la estatal petrolera por combustible entregado para su funcionamiento. El 28% irá a las cuentas de TAME para pagar las deudas que acumuló hasta el fin de sus operaciones en el 2020. Hasta noviembre del 2023, el déficit de TAME ascendía a $307 millones y sus activos eran de 14 millones. Los 2 aviones vendidos hacían parte de una flota de 7 de TAME. En 2022 vendió 3 aviones ATR turbohélice por $9.5 millones y un Embraer que años antes se había accidentado en Cuenca por $310.000. En 2021 entregó un Kodiak por $1 millón. ¿Y qué película fue la gran ganadora en los Globo de Oro? En 2 días son 9 los vuelos de Copa cancelados en Quito y Guayaquil, afectando a más de 1.000 pasajeros. Mediante un comunicado, la aerolínea responde que la disposición se mantendrá hasta nuevo aviso. Vanessa Robles con los testimonios. Tu vuelo CM272 con destino a Panamá por Copa Airlines para este lunes fue cancelado. Solo este lunes se reportaron 3 vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional de Quito y 1 en Guayaquil, afectando a 696 pasajeros. El domingo fueron 5 cancelaciones en ambas ciudades. Televistazo solicitó una entrevista con la aerolínea. Respondieron mediante un comunicado que la disposición se mantendrá hasta nuevo aviso y que están brindando todo el apoyo requerido a los pasajeros afectados, incluyendo reacomodación en vuelos, cambios de itinerario, reembolsos, así como alojamiento, comida y gastos varios cuando sea necesario. Esto se debe a la suspensión de las operaciones de 21 aeronaves Boeing 737 MAX 9 de Copa Airlines por revisiones técnicas tras la explosión de una ventanilla en un vuelo de Alaska Airlines en Estados Unidos. Los usuarios pueden ver el estatus de su viaje en las páginas web de Copa y los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Una laguna formada hace pocos años empieza a convertirse en un atractivo turístico en Azuay. Quienes viven en los alrededores mejoran la zona para recibir a los visitantes. En el 2008, y las lluvias ocasionaron lo que en principio parecía un desastre. Deslizamiento acá abajo, un cerro totalmente se bajó. Pero quienes viven por el sector no tuvieron tiempo de lamentarse. El supuesto desastre se convirtió en bendición. Había un deslave total y se hizo una laguna. Y gracias primeramente agradecerle a Dios por crear esta laguna, la comuna. Porque la laguna es ahora un sitio turístico. Se llama Curiquingue y queda cerca del cantón Nabón, a un par de horas de Cuenca. Al mes entendemos que estamos entre los 400, 500 visitantes. Pero por aquí saben que el potencial del lugar puede atraer a mucha más gente. Con las mejoras vamos a dispararnos en un 80% más, es decir, estaremos entre unos 1.200, 1.100 visitantes mensuales. Las mejoras de las que habla forman parte de un proyecto que nació de la misma comunidad y que está siendo apoyado por las autoridades del sector. Consiste en que el cabildo entrega los recursos y los comuneros ponen la mano de obra. Están arreglando las cabañas, poniendo señalética, mejorando los baños, en fin, trabajando en una agenda que atraiga a los turistas. La pesca deportiva está abierta todo el tiempo. Tenemos senderismo también, hay senderos dispuestos alrededor. Viaje en bote y lanchas, así paseo en los senderos, cascadas.
Y aunque están en plena ejecución de los trabajos, siempre están listos para recibir visitantes. Y los que vienen de afuera, bienvenidos. Que lo que aquí ofrecen es una mezcla imperdible de tranquilidad, naturaleza y diversión. En la gala de los Globos de Oro anoche en Los Ángeles, Estados Unidos, premiaron las mejores películas y series. Ana María Palacios muestra cuáles son. Oppenheimer ganó como mejor película de drama en la edición 81 de los premios Globos de Oro. Es una cuestión de vida o muerte. Pero puedo llevar a cabo el milagro. Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer, triunfó como mejor actor de drama. Y el británico Christopher Nolan como mejor director por este largometraje. Pobres criaturas se llevó el galardón a mejor película de comedia. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. Por este filme, Emma Stone ganó como mejor actriz de comedia por su papel de Bella Baxter. And there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Barbie alcanzó el premio Logro Cinematográfico y de Taquilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Como mejor película extranjera ganó Anatomía de una caída, que cuenta cómo una mujer es sospechosa del asesinato de su marido y su hijo ciego se enfrenta a un dilema moral como único testigo. I did not kill him. That's not the point. Succession se alzó como mejor serie de televisión de drama. Vamos a acabarlo. Quiero matar a la oposición, cortarles el cuello. The Bear ganó el Globo de Oro en la categoría Mejor Serie de Comedia Musical. ¿Y cómo te va, Versato? Apunté un restaurante. Es un esfuerzo diario. Hay que controlar la mente. Billie Eilish y su hermano se llevaron el premio a Mejor Canción Original en una película por su balada What Was I Made For, banda sonora de Barbie. Y con eso estamos despidiendo esta emisión de Televistazo. A ustedes siempre gracias, su confianza y su sintonía, Gaby. Así es, Estefi. Las noticias vuelven para ustedes a las 19 horas en su emisión estelar y con nosotras. Hasta mañana. Que tengan una buena tarde.